visión compleja de los paradigmas científicos y la interpersonalidad en la ciencia. Un ensayo de Elvio Galati, Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Resumen. El ideal epistemológico apuntaría a que se respeten las distintas tradiciones científicas en las que pueda abrevar el científico, que pueden no seguir las líneas hegemónicas. La interpersonalidad en la ciencia significa una multiculturalidad científica respetuosa de los distintos paradigmas que se desarrollan en la epistemología. Veremos qué concepción epistemológica se relaciona más con las dimensiones que plantea el trialismo, según el cual el derecho está compuesto de elementos sociológicos, normológicos y valorativos diquelógicos, al final de lo cual se hará más clara la complejidad en el sentido de diversidad que desarrolla la teoría trialista como perspectiva de investigación y no sólo como herramienta para la profesión abogadil. El pensamiento complejo como actitud epistemológica abierta a las distintas herramientas metodológicas que provienen de las diversas perspectivas en filosofía de la ciencia, permite una mayor convivencia de posiciones contrarias al interior de una misma postura epistemológica, y así un científico podrá aprovechar las distintas herramientas de cada una de ellas, habiéndose probado la estrecha relación entre la teoría trialista y el pensamiento complejo. Un científico del derecho podría desarrollar más líneas de investigación y con mayor profundidad, respetándose más sus tendencias en el trialismo. Introducción. El presente ensayo presentará algunos de los principales paradigmas científicos y su relación con las dimensiones de la teoría trialista, según la cual el derecho es el conjunto de los repartos captados por las normas y valoradas ambos por la justicia. Teoría creada por el jurista germano español Werner Goldschmidt y que revela en el derecho dimensiones de tipo social, normativa y valorativa. El creador del trialismo ejemplificaba su teoría: las Malvinas pueden considerarse argentinas en la dimensión diquelógica y en la normológico argentina también, que son todavía inglesas en la dimensión sociológica y en la normológico inglesa. Goldschmidt, 1987. Ante el cuestionamiento por el número de dimensiones, Goldschmidt decía: ¿no podría el mundo jurídico también comprender 4 dimensiones, añadiéndose a las 3 consagradas, verbigracia, la económica, o 5, recurriendo también a la sociológica? Los objetos del conocimiento pertenecen ontológicamente o a objetos materiales asequibles a los sentidos y a la razón, o a objetos de la propia psique asequibles a la introspección y a la razón, o en fin, a objetos ideales, enunciativos y valorativos, asequibles
solo a la razón. La dimensión social está formada por objetos materiales, la dimensión normológica por objetos ideales, enunciativos, y la dimensión diquelógica por objetos ideales valorativos. Los objetos de la propia psique pueden interesar en el mundo jurídico, pero solo en cuanto se manifiestan exteriormente, con lo cual entran en la esfera de los objetos materiales. Cualquiera de las tres dimensiones puede absorber objetos de otro contenido, pero ellos pertenecerían necesariamente a cualquiera de las tres dimensiones. Sobre el mismo tema también se señalaba: si más abierta es la red, menos son las propiedades comunes de lo que se atrapa. Y finalizaremos en el paradigma de la complejidad, que alude a un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que presentan la paradójica relación de uno y lo múltiple. Dicho pensamiento, por su amplitud, flexibilidad y relación con la heterogeneidad y la convivencia de posturas contradictorias en un mismo espacio, guarda una estrecha relación con el trialismo y permitirá al investigador la opción de una aproximación a la completud en las ciencias. En otras palabras, la relación del pensamiento complejo con el trialismo permitirá situar a esta teoría jurídica como una herramienta apta para la investigación científico-jurídica, desarrollando la interpersonalidad. Ciuro Caldani, científico-jurista, es decir, distintas corrientes epistemológicas al interior de una misma teoría jurídica, de manera que el investigador científico se sentirá protegido al poder elegir qué postura epistemológica elegir o priorizar, tomando como marco teórico la teoría trialista del mundo jurídico. La intervivencia. Lo inter implica entre varios, lo que contribuye a explicar la multiplicidad íncita en la interpersonalidad y que llama la agregación. La intervivencia. Lo inter implica entre varios, lo que contribuye a explicar la multiplicidad íncita en la interpersonalidad y que llama a la agregación, unión, para el logro de la convivencia. En este caso, la interpersonalidad alude a la convivencia pacífica y tolerante de distintos sistemas científicos, es decir, es un llamado por el respeto a lo distinto, diverso. Interpersonalidad que tiene su marco histórico. La presencia de la posmodernidad nos obliga a desaprender la tendencia a la uniformidad. Por ejemplo, la Constitución argentina fue modificada en el sentido de que ya no se promueve la conversión de los pueblos originarios llamados indios al catolicismo. Ya no se trata de que la religión católica impregne la vida de todos con sus dogmas. El caso emblemático de incomprensión en la ciencia física fue Galileo, declarado hereje.
El caso emblema de hoy fue la negativa de George Bush al financiamiento de las investigaciones con células madre embrionarias revertida por Barack Obama. Ambos estilos investigativos pueden convivir, es decir, los que promueven la investigación sobre células adultas y los que hacen lo propio con las embrionarias, porque todos los seres humanos, incluso los que son potencialmente, lo serán en función de los avances que se han hecho y que se hacen en la ciencia. Tampoco se trata de que el matrimonio solo sea según el modelo heterosexual. La familia ya no es la clásica, sino que existen distintos tipos, sobre todo a partir de lo que se llama las familias ensambladas. Distintas son las opciones en salud que una persona puede tener, pasando por la alopatía o medicina clásica, la medicina Hopi, las herbolarias, la hidroterapia, la acupuntura, la homeopatía, la medicina ayurvédica, etc. El sexo ya no es masculino ni femenino, heterosexual, sino que hoy existen también el homosexualismo, el travestismo y el transexualismo. En relación a la vida matrimonial y las prácticas sexuales, hoy pugnan por los reconocimientos y asociaciones swingers que apuestan a la permanencia de un vínculo familiar en el matrimonio, pero intercambiando parejas, es decir, incluyendo un vínculo con la rigidez del matrimonio y sus derivaciones patrimoniales y filiales, pero más flexible en lo relativo a la convivencia de los cónyuges. Un llamado a la interpersonalidad se da en ocasión de la condena de la mezquita cuya instalación en la zona de los atentados del 11 de septiembre el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió. También a propósito de las expulsiones que decidió Nicolás Sarkozy de los roms gitanos que ingresaron a París, a lo cual hay que sumar la calificación como delito de las agresiones a personal policial, en donde se ve que el sistema asegura su existencia y pervivencia valiéndose de su poder. Asimismo, apelan a la interpersonalidad las condenas a lapidación que hace la República Islámica de Irán y la construcción del muro que separa regiones palestinas del Estado de Israel. Los conflictos con motivo de determinadas obras artísticas plantean también aceptar que tras las provocadoras obras de León Ferrari o las caricaturas de Mahoma que encuentran mensajes profundos. Todos estos ejemplos muestran la necesidad de la convivencia respetuosa de elementos diversos al interior de un mismo espacio. Tal es la idea maestra del pensamiento complejo y que en el derecho lleva a cabo el trialismo al señalar que el fenómeno jurídico está compuesto de conductas, normas y valores. Contrariamente a lo que se sostiene el positivismo jurídico o normativismo, el cual en su versión de la escuela de exégesis predica que el derecho solo puede tener lugar en el ámbito del Estado,
que los jueces son esclavos de la ley, etcétera. Lo propio debería ocurrir en el ámbito de la ciencia, cuyo estudio, objeto de la epistemología, llamaría a incluir en ella distintas posturas, las que se relacionan con las dimensiones del trialismo, como veremos. Es decir, en el trabajo de un científico debería admitirse la convivencia de distintas posturas epistemológicas, sea por separado o combinándolas, como permite en el derecho el trialismo, que conjuga en sí elementos sociológicos, normológicos y diquelógicos en armonía e interrelación. Paradigmas y dimensiones. Los paradigmas científicos son modelos, esquemas, patrones que estructuran la manera en que los científicos hacen ciencia, de manera tal que guían su actividad, declaran qué problemas pueden investigar y los posicionan en tradiciones académicas. Las dimensiones del trialismo aluden a los distintos aspectos que comprenden el fenómeno jurídico, sociales, normativos y valorativos, así como son diversas las facetas de una persona en su calidad de amigo, padre, hijo, nieto, trabajador, cónyuge, etc. También distintas pero relacionadas se encuentran las dimensiones trialistas, sociológicas, normológicas, diquelógicas, de manera que decir derecho es decir reparto, normatividad y valor. De ahí que el derecho sea el conjunto de los repartos captados por normas y valorados ambos por la justicia. Analizando paradigmas y dimensiones trialistas, pueden encontrarse afinidades entre aquellos y estas. Desarrollaremos entonces los principales paradigmas epistemológicos y cómo estos se relacionan con las dimensiones del trialismo. Dimensión sociológica. Anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico fue desarrollado por Paul Feyerabend y propone la validez de las teorías generalmente marginadas por las corrientes hegemónicas. Se lo conoce por la vulgata simplificadora del todo vale, asemejable al pseudodeporte de los que pegan sin reglas en todos los lados del cuerpo, cuando en realidad plantea la validez de diversas teorías, pero cada una con sus reglas. Apunta a que todas entren en libre y abierta competencia, ya que nadie puede erigirse en árbitro de la verdad. De esta manera la gente encontrará por sí misma su camino. Habla del rechazo a las escuelas que buscan seguridades y protegen al miembro de su propia crítica y de las ajenas. Por ello menciona la influencia inhibidora de las relaciones académicas, en suma, del sistema que gratifica con honores, puestos, diplomas, reconocimientos a sus fieles servidores y ahoga la inventiva. La ciencia es un mito más, tiene aspectos positivos, pero que presenta también bastantes inconvenientes, lo mismo que las ideologías alternativas tienen sus pros y sus contras. Los éxitos de la ciencia, que nadie pretende negar, nos parecen impresionantes solo porque se nos ha acondicionado para que los consideremos importantes, porque nunca se los ha comparado
con los éxitos obtenidos gracias a otros puntos de vista y porque los grandes fracasos de la ciencia rara vez llegan a oídos del gran público. Feuerbach, 1990. La afinidad con esta actitud desprejuiciada hacia la ciencia, la heurística sociológica del trialismo, analiza prioritariamente adjudicaciones humanas de aquello que perjudica o beneficia al ser humano, desnudando a la normatividad de sus intereses, marginaciones, privilegios, etc. De esta manera el derecho se pregunta quién investiga, quiénes reciben los resultados de las investigaciones y los fondos para investigar, quiénes se benefician o perjudican con aquellas, qué problemas científicos se investigan y cuáles se dejan de investigar, cómo se comunican los científicos, cómo se los trata a la hora de financiar sus investigaciones, qué grado de aceptación gozan en la sociedad en relación con sus puestos y pagas. Se trata de elementos a tener en cuenta en una sociología. Se trata de elementos a tener en cuenta en una sociología de la ciencia vista desde el derecho, más precisamente de los elementos a tener en cuenta por un derecho de la ciencia en su aspecto sociológico. Si tuviera que mostrar un párrafo que confronte al anarquismo con el positivismo o ciencia clásica, señalaría: los científicos que trabajan en un cierto campo de investigación parten de supuestos básicos que casi nunca ponen en duda, consideran sus métodos experimentales como si fuesen los únicos procedimientos lógicos y la investigación consiste en utilizar métodos y supuestos básicos, no en analizarlos. Feuerbach, 1990. Esto ocurre con los filósofos analíticos que se basan filosóficamente en el positivismo y que por lo tanto nunca ponen en duda lo dado, las leyes. Solo la comodidad, la conveniencia en mantener determinados intereses y la falta de solidaridad pueden justificar hacer la vista gorda a la realidad social expuesta por la dimensión social en clara afinidad con el anarquismo epistemológico. Esto ocurre con los filósofos analíticos que se basan filosóficamente en el positivismo y que por lo tanto nunca ponen en duda lo dado, las leyes, solo la comodidad, la conveniencia en mantener determinados intereses y la falta de solidaridad pueden justificar hacer la vista gorda a la realidad social expuesta por la dimensión social en clara afinidad con el anarquismo epistemológico. Relacionando el anarquismo con las categorías de la dimensión sociológica, aquella postura hace hincapié en la autonomía para que el investigador elija la teoría que más se relacione con su historia personal. Plantea un orden distinto a la planificación científica dominante o gubernamental y permite la introducción de rupturas que significan arbitrariedad en el campo del derecho y que pueden ser el paso a un sistema científico distinto y tal vez mejor. La arbitrariedad es un valor relativo, en tanto el quiebre del orden siempre puede ser
para lograr otro orden más justo. Es decir, la anarquía no es necesariamente disvaliosa. Goldsmith, 1987. La crítica que Feuerbach le hace a Popper es que los científicos no se comportan ni se comportarán buscando falsaciones a sus teorías. Por el contrario, tratarán de reforzarlas, como ocurrió con Freud y Einstein, que modificaron sus teorías, lo cual muestra el comportamiento efectivo de los científicos en la realidad social, más allá de las recetas metodológicas que puedan brindar la lógica o un manual. A tal punto desnuda Feuerbach la lógica de la investigación científica, que expresa que la elección de una teoría no es racional solo porque el procedimiento que la haría racional se base en suposiciones que no suelen ser más que sensaciones viscerales. Primero, ambas partes tendrán que decidir qué pruebas aceptarán como refutatorias. Luego, podrá ponerse en marcha el proceso racional que, que pruebas aceptarán como refutatorias. Luego podrá ponerse en marcha el proceso racional de refutación. Pero dicha decisión implica elementos que no son ya racionales. Feuerbach, 1990. Si considero que es importante realizar un digesto jurídico recopilando y ordenando normas, es porque previamente decidí que el derecho es norma y hacia allí se dirigen mis esfuerzos y acciones, en afinidad con el pensamiento complejo y vitalizando al trialismo, señala el epistemólogo austríaco. Las explicaciones tradicionales ofrecen descripciones superficiales de una parte minúscula del conjunto y descuidan lo demás. Feuerbach, 1990. La teoría trialista no se queda en la superficialidad de la norma, sino que incluye el análisis jurídico, los supuestos sociológicos y valorativos de aquella. Para la interpersonalidad en la ciencia, tal vez el anarquismo epistemológico sea una de las posturas que mejor se adapte, en tanto propende a la convivencia de distintos sistemas científicos, ampliando las posibilidades de elección. Una sociedad libre es aquella en que todas las tradiciones gozan de iguales derechos, con independencia de lo que piensen las otras. Luego señala la importancia de tener una mentalidad abierta, que significa estar dispuesto a analizar los méritos y deméritos de cualquier idea, con independencia de lo extraña que pueda parecer a la primera vista. Feuerbach, 1990. Hay que tener en cuenta, tomando las ventajas que el reparto autoritario, conducta jurídica que implica una imposición, tiene, y su visión global del intervencionismo, que la autonomía puede degenerar en un acuerdo de los poderosos, sometiendo a las minorías. De ahí la mayor importancia que le adjudico al pensamiento complejo, en tanto puede oscilar entre autonomía e intervención, según de lo que se carezca en una época y tiempo determinados. Thomas Kuhn. La inclusión de Kuhn en la
relación con la dimensión sociológica del trialismo se justifica por la idea de aquel epistemólogo de incluir en el estudio de la epistemología a la sociología de la ciencia, es decir, abordar el comportamiento efectivo de los científicos y sobre todo la historia de la ciencia. En tanto, él introducirá el término paradigmas, cargado de un profundo sentido histórico, en tanto se dan en un proceso de normalidad y anormalidad científicas vistas en perspectiva histórica, de manera que el aspecto a destacar en la ciencia no será el de las directrices metodológicas para dictar por sí mismas una conclusión substantiva a las preguntas científicas. En relación a nuestro tema, Kuhn señala, basándose en la guía que efectúa el paradigma, que los fenómenos que no encajan en sus límites frecuentemente ni siquiera se los ve, de manera que los científicos a menudo se muestran intolerantes con las nuevas teorías. De ahí la importancia de la interpersonalidad como respeto a la teoría científico extranjera. O Kuhn tiene conciencia de la complejidad, en tanto señala que el paradigma obliga a los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza de la manera tan detallada y profunda que sería inimaginable en otras condiciones. Lo que en derecho se ha traducido en el trabajo de los digestos jurídicos y en la ilusión de querer modificar la vida únicamente elaborando normas. Todo lo no previsto en el paradigma oficial, en la ley, en el caso del derecho, será tildado de subversivo, anómalo, dice Kuhn. Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y en efecto nunca lo hace, todos los hechos que se muestran que pueden confrontar con ella. De hecho, el pensamiento analítico en derecho envía a la política las formas de interpretar los textos normativos, las orientaciones de justicia que tienen los encargados de hacer funcionar las normas, a pesar de que todo esto influye directamente en las decisiones jurídicas. La relación de Kuhn con el trialismo se da al prever esta teoría órdenes de repartos de conductas paralelos a los oficiales a los expuestos en la planificación gubernamental, mientras que la anarquía, en el sentido de quiebre del orden establecido y captado en la teoría jurídica, con su valor, con su disvalor, arbitrariedad, aguarda relación con la ruptura de Kuhn, que llama revoluciones científicas. Señala un elemento aparentemente arbitrario compuesto de incidentes personales e históricos. Es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica dada en un momento determinado. Goldsmith también habla de la revolución, en donde hay cambios de criterios, de repartos y de repartidores. Asimismo,
En el ámbito epistemológico hay también cambios de criterios de cientificidad, cambios de paradigmas. Revolucionarios han sido Copérnico, Newton, Lavoisier, Einstein, así como el trialismo prevé sociológicamente el desorden de los repartos en donde no se saben quiénes mandan ni con qué criterios. Lo propio hace Kuhn con los artistas, los científicos, creadores deben ser capaces de vivir a veces en un mundo desordenado. He descrito esta necesidad como la tensión esencial implícita en la investigación científica. De no haber interpersonalidad, que es comprensión de lo distinto desde sus propias raíces, poco hubieran prosperado los cambios. Seguramente fueron vistos en su tiempo como anormales. También Kuhn menciona la distinta visión que aporta el paradigma a fin de analizar los hechos. Copérnico consideró ejemplos en contrario lo que la mayor parte de los demás seguidores de Ptolomeo habían considerado como enigmas en el ajuste entre la observación y la teoría. Y Einstein vio como ejemplos en contrario lo que Lorentz, Fitzgerald y otros habían considerado como enigmas en la articulación de las teorías de Newton y Maxwell. Y de esta manera se refuerza la interpersonalidad científica, en tanto lo que uno ve como científico, otro lo ve como pseudocientífico. Así como Kuhn señala que los hechos y las teorías científicas no son separables, Goldsmith señala que así como hay fuentes materiales de las normas, hay también fuentes formales, las dos generadoras de juridicidad. Critica la distinción epistemológica entre el contexto de descubrimiento y de justificación, así como el trialismo critica el derecho asociado reducido a ley y el hecho de que las relaciones causales sean marginadas a la sociología y que la justicia sea marginada a la filosofía o la política. Estas marginaciones son las que el pensamiento complejo también critica, en tanto son productoras de reduccionismos o simplificaciones en los fenómenos, en este caso epistemológicos y jurídicos. Cuando el jurista descubre que hay reguladores consuetudinarias, cuando el jurista descubre que hay regulaciones consuetudinarias paralelas a las legales o que dichas regulaciones son injustas, cae en la cuenta de que la doctrina normativista tributaria del paradigma de simplificación o positivista no es simplemente para abordar el fenómeno jurídico. Se trata de las anomalías que hacen emerger nuevos paradigmas. Se sigue viendo lo mismo pero con distintos ojos, ya que cambia la concepción del mundo. Lo que antes era un efecto secundario o un daño colateral desde un paradigma positivista, luego de la revolución científica será una carencia diquelógica, categoría trialista que permite descubrir la norma injusta, carente de justicia, o hablaremos de un reparto autónomo, es decir, un acuerdo entre particulares, ya que
En el derecho no solamente hay imposiciones y sanciones, o mencionaremos un orden ejemplar donde se crea una ordenación de las conductas a partir de las costumbres, siempre según la teoría trialista. Michael Foucault. Cabe mencionar también como un epistemólogo afín a la dimensión sociológica a Michael Foucault, en tanto vincula el poder con el saber, y la heurística sociológica contiene al poder como un valor que impulsa al reparto autoritario, conducta que impone, el cual, si es visto globalmente como planificación gubernamental, donde se expresan quienes mandan a los criterios de mando. Michael Foucault. Cabe mencionar también como un epistemólogo afín a la dimensión sociológica a Michael Foucault, en tanto vincula el poder con el saber y la heurística sociológica. Contiene al poder como un valor que impulsa al reparto autoritario, conducta que se impone, el cual, si es visto globalmente como planificación gubernamental, donde se expresan quienes mandan y los criterios de mando. Comprende al valor previsibilidad. El aporte de Foucault se revela cuando habla de la internalización del sometimiento, que no tiene que ver con una mera potencia que dice no o que reprime, sino con algo que cala de hecho, que produce cosas, que induce placer, que formula saber, que produce discursos, en suma, como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, tal como ocurre con la dimensión sociológica cuando analiza las conductas jurídicas a través de sus elementos. Foucault hace lo propio con la verdad al decir que está atravesada por el poder, y en este sentido están quienes la reparten, que él llama quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero, el objeto de la verdad según el trialismo, que se pregunta qué es la verdad y qué él llama los tipos de discurso que se acogen y hacen funcionar como verdaderos o falsos, las formas de la verdad, que son las maneras en que se accede a ella, y que él llama las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad, y las razones sociales, que en terminología trialista alude a la opinión que la sociedad tiene sobre lo que es verdadero. En tanto, cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad. También menciona Foucault que suele concentrarse la producción y la transmisión de la verdad en grandes aparatos políticos y económicos como la universidad, el ejercicio, la escritura y los medios, lo que puede vincularse con lo que señala el trialismo acerca de los factores de poder, que son aquellos que están institucionalizados, o grupos de presión cuando no lo están. Goldschmidt, 1987. No siempre mencionados por las normas, y que sin embargo influyen en la producción de estas y más allá de estas. En este sentido, la interpersonalidad
es un llamado a la comprensión del intelectual y su posición en la sociedad, ya que no se trata de una disputa acerca de la verdad, sino del estatuto de la verdad, lo que implica juzgar a cada una cual desde el estatuto que corresponda. No hay entonces una postura epistemológica que siga al objeto, sino diversas posturas epistemológicas que siguen al sujeto o dependen de él. Dimensión normológica. Aquí hacemos una pausa y continuaremos a partir de este subtítulo, la lógica de la investigación científica. Pausamos.